Muy buenas noches, bienvenidos a la primera web conferencia del curso seminario de investigación 1. Yo soy Eduardo Fernando Toro Perea, soy doctor en ingeniería, graduado hace unos 12 años y en docencia llevo unos 20 años. Y en proyectos llevo unos 4 años trabajando en la gerencia de proyectos. Entonces, me place mucho tenerlos a ustedes y que estemos que yo estoy invitado en el viaje de ustedes que tienen para conquistar su proyecto de vida. Aquí más o menos está el resumen de lo que es las diferentes etapas que tienen. Ya vimos la primera. Hay mucha gente que le fue muy bien, otros que no muy bien. Entonces, los invito a que vuelvan si quieren, a realizar un mejoramiento de esa primera etapa y me la entreguen y llegamos a un mejoramiento de la nota. La etapa 2, en la que vamos a explicar hoy, es como el inicio de su idea de trabajo de grado, en el cual es muy importante que nazca muy bien para que tenga éxito en su desarrollo. La etapa 3 es ya madurar un poco más la idea en el marco teórico, cronograma, metodología y presupuesto. Y ya la final, la etapa 4, que es una presentación por medio de un video, que básicamente se hace en las últimas 2 semanas. Si ven los tiempos, miren que el grueso del tiempo está entre la etapa 2 y etapa 3. La etapa 4 básicamente son 2 semanas. ¿Cuál es la rúbrica de esta fase 2? Esta fase 2 tiene 150 puntos y se divide entre la mitad, 75, en armar lo que es problemática, justificación y objetivos. Y la parte colaborativa es una realimentación entre ustedes, al menos 2 realimentaciones, para que ustedes aprendan a poder hacer una crítica constructiva y al mismo tiempo, pues, vean otros tipos de proyecto que les sirvan a ustedes para poderse enriquecer su entendimiento. A continuación voy a explicar de atrás para adelante, voy a explicar la segunda primero. ¿Por qué? Porque es más fácil, vamos con lo más fácil y después vamos a lo segundo. Básicamente, ¿qué hay que hacer? 2 aportes, en el cual aquí doy un ejemplo. En este caso, este estudiante hizo el aporte y utilizó la rúbrica tigre. Sin embargo, hay gente que utiliza la rúbrica tigre y la utiliza de una manera errónea. Yo he visto gente, y no lo traje acá el ejemplo, donde dice título, está bien, hilación, está más o menos. Te recomiendo ampliarla. Generar, pues igual que lo anterior, te recomiendo mejorarla. Redacción, está ok. Enriquecer, pues te propongo que enriquezca un poco el título. Entonces, cuando usted alimenta, sí, yo veo esta alimentación, digo yo, no, venga. No la hizo con tigre, pero no realimentó como debe ser, de una manera lógica y con cierta calidad. Entonces, miren, en este caso, el título dice, sugiero quitar las palabras desarrollar y dejarlo como una guía operativa para y le quita la U intermedia que aparece en estrategias. ¿Mm? Ya usted verá si lo acepta o no lo acepta y justifica por qué no lo acepta. Hilación. Te sugiero ampliar dentro de la justificación qué es lo que buscas con la guía que quieres realizar. En mi lectura no puedo comprender si tu propósito es interpretar la guía para definir qué momento realizar las paradas de las líneas de producción o usar un plan alternativo para mejoramiento de dificultades o algo adicional. Sí, que tiene mucho discernimiento, tiene mucha crítica y realmente para el proyecto para que mejore. Y así sucesivamente. Generar, sumado a lo anterior y de acuerdo a la retroalimentación que he recibido del tutor, considero que es necesario empezar a definir qué tipo de buenas prácticas quieres implementar y empezar a plasmar estos aspectos en el documento. La justificación de una idea de lo que buscas, pero te sugiero ampliarla. Entonces, mira que esta es una alimentación muy constructiva. Eso hay que hacerlo en el segundo punto. Ojo, son 75 puntos, el 50% de la nota. A veces han perdido esta posibilidad o le sacan la mitad. Ahora sí pasemos a lo que es esta parte del proyecto. Esto no está en el curso, pero eso lo coloco acá como algo adicional.
Esto es una lluvia de ideas. Inclusive, si alguien quiere un formato, y yo tengo un formato en Excel, se lo mando, en el cual si usted no tiene claro cuál idea es su proyecto, entonces hago una lluvia de ideas, entonces traigo 5, 6, 7 ideas y comienzo a evaluarlas. Se evalúan por medio de un DOFA. Ahí está. Fortaleza, amenazas, debilidades y oportunidades por cada uno de las ideas que tenga. Yo por aquí tengo 4 ideas, no sé cuál. Pues, dale, hágale el DOFA y va a encontrar cuál es la que tiene mayores posibilidades para su proyecto en gestión de proyectos. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque a veces, no, pero es que yo trabajo en una empresa de gaseosas y yo allá quiero mejorar el sistema de mantenimiento y yo, pero venga, eso tiene que ver con gestión de proyectos. No, no, es cambio de aceite y cambio de máquinas. No, eso tiene nada que ver con gestión de proyectos. Hay que buscarle el lado y de esa manera se les explico con el siguiente proceso. Vamos allá. Hay unos que ya se han comunicado conmigo y les he explicado este ejemplo. Diferenciar en qué es gerencia y qué es administración. La gerencia, por lo regular, si van a punto del curso de gerencia o buscan qué es gerencia de proyecto, son movimientos que se hacen para impactar y disminuir o mejorar estos indicadores, costos, calidad y tiempo. Eso es gestión. Y la administración es la regulación de recursos, administración de recursos. Eso es el administrador. Cuando usted tenga esta parte clara, comienza a ver qué elemento usted puede utilizar para gestión de proyectos. Por ejemplo, el gerente, ¿qué hace? Planea objetivos. El administrador los cumple. Es decir, es que cuando el gerente planea más, está como, inclusive a veces hay una sola persona que está en la empresa. O le he dado el ejemplo a ustedes como gerentes o planeadores o administradores. Entonces, cuando usted llegó, dijo, yo como que quiero estudiar algo, la mejor universidad de Colombia, la universidad más grande de Colombia, con 180.000 estudiantes. Usted ahí no administró, usted planeó, usted fue gerente ahí. Muy diferente que dijo, vea, hoy tengo web conferencia con el profesor Eduardo Toro, la conferencia a las 9 y tengo que asistir y voy a estar a esa hora, usted planeó, perdón, usted cumplió. Entonces, usted es ahí administrador. Entonces, mire que los administradores se diferencian en esa parte. Planean, piensan, ejecutan. Administrador es ejecutador. El gerente motiva. Entonces, el gerente trabaja para el cliente interno, a los trabajadores, al proceso. En cambio, el administrador controla el equipo, le pide necesito que funcione, que trabajen hoy. Si su jefe es administrador, le dice, necesito que me entregue eso ya, no importa cómo sea, pero entrégueme. Es el administrador. Piensa a largo plazo. El gerente comienza a generar los planes y dice, bueno, este resultado tiene que impactar un año. El administrador no, el administrador le pide resultados al mes. Inclusive usted tiene contrato con un administrador para su empresa y le da quiebras el primer semana, usted lo echa. Proyecta las finanzas, el gerente. En caso del administrador, no, minimiza la inversión. Es decir, ahorra lo máximo, porque a él le miden por utilidad. Es decir, usted contrata a un administrador y dice, bueno, ¿usted cuánto me dio este año? Porque el administrador se da a quién? Al cliente y a los dueños o a los accionistas. Por lo tanto, él minimiza lo máximo que puede. En pocas palabras, queda hasta miserable en última. Porque él le pagan es por eso, por utilidades. Mide resultados el gerente. En cambio, el administrador mide acciones. La diferencia entre resultados y acciones es que necesitamos que me mueva, que me produzca. El administrador dice, produzcame ya, como sea, necesito producir. Es decir, el administrador no piensa en el empleador. En cambio, el gerente dice, me importa más el resultado que usted se mate haciendo. Y el gerente delega, es decir, el gerente dice, usted verá, usted hace esta tarea suya. En cambio, el administrador ejecuta la tarea como sea, hágamela como sea. Ahora alguien dirá, ¿el administrador es el tirano? No, 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 no. Necesitamos un administrador en nuestras vidas. O si no, pues no funcionaríamos. Necesitamos un administrador en una empresa. O si no, no funcionaríamos. Pero también es necesario un gerente. Es necesita un equilibrio. Por regular dicen por ahí que los porcentajes son de 20 a 80 para normal. De pronto unas presentan 30 a 70 o 10 a 90. Va a depender de muchas cosas. Pero sí cuando pase ese 50 a 50 es una persona muy pensante y poco ejecutadora.
O cuando sea 80-20, que también pueda pasar. Empresas muy pensantes, poco ejecutadoras. Eso se ve, es relativo, en todo caso se ve. Pero ambos son necesarios. ¿Por qué la explicación? Porque su proyecto tiene que ser enfocado a gerencia de proyectos. Su proyecto tiene que ser dirigido hacia allá. Si tengo un problema de mantenimiento en la empresa, ¿qué hago? Pues, ¿tiene problemas de gestión? Pues no sé, mira a ver. Si el repuesto está ahí y no se pidió o se pidió porque es un problema de gestión de documentación. Venga, ustedes planifican las paradas. No, paramos cuando nos dice el daño. Ustedes no hacen planificación de paradas. Ustedes tienen falta de estrategias, tienen problemas de gestión. Pero cuando dicen, no, no, profe, yo voy a cambiar la máquina por esta, yo voy a meter aceite, voy a medir los rendimientos de operatividad y no, eso tiene más a ser un proyecto técnico. No, es que yo voy a comprar una máquina nueva para poder, es un estudio administrativo. Entonces, si ves la diferencia entre un proyecto administrativo, técnico o un proyecto de gestión de proyectos. No, profe, es que yo tengo una idea de negocio. Yo pienso montar un sistema de mantenimiento o pienso montar una fundación o tengo una idea de aprovechamiento de residuos o yo quiero montar mi propia oficina de mi experiencia que tengo, pues monte una idea de emprendimiento donde usted tiene que meterle estrategias de gestión. ¿Cómo? Yo quiero aprender una oficina de asesorías y consultorías en gestión de proyectos. Entonces, desarrollar la viabilidad de la idea de negocio en asesoría de proyectos. ¿Mm? Por medio de herramientas de gestión de proyectos. Entonces, ahí está involucrado lo que es gestión, ¿sí? Gestión de proyectos. Entonces, les recomiendo eso, a partir de la idea. Bueno, ¿hasta ahí todo está claro? Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Ya, entonces mire que tiene más elementos, eso lo dejo para ustedes. Administrador, ampliando un poco más, el ampliador desarrolla lo que es el día a día, el día a día, el día a día, el día a día, y a veces se queda en eso, y por regular siempre una empresa necesitan los dos, y a veces el mismo administrador, el mismo gerente, y a veces coloca en su oficina gerente, pero nunca gerenciar. Gerenciar es sentarse un día y decir, este negocio cómo crece. Sentarse es como usted hizo antes de la maestría, y bueno, yo qué voy a estudiar y por qué voy a estudiar y por qué me conviene estudiar. Este fue el gerente que usted un día se sentó y tomó decisión gerencial ese día. Y finalmente se necesita una combinación de los dos, porque el gerente piensa, pero el administrador reacciona, acciona. Entonces, digamos que una combinación mutua que sirve. En el caso de proyectos, necesitamos hacer un proyecto de gerencia y que usted sea administrador, pero cuando lo ejecute, cuando esté ejecutando en su proyecto, en su día a día, aquí en el seminario 1, 2, y cuando pase a 3 y 4, que no esté ejecutando. Bueno, importante para ustedes también definir qué diferencia hay entre propuesta y anteproyecto. ¿Por qué? Porque aquí están los objetivos, se los dejo a usted para que ustedes lo lean en su casa. Pero básicamente lo importante es que usted en seminario 1 hace un borrador de un proyecto que se llama propuesta. Y en seminario 2 hace lo que es el anteproyecto, antes del proyecto, porque usted en seminario 3 y 4 matricula trabajo de grado o da el aval y ejecuta su proyecto. Bueno, entonces por eso es importante determinar ambos elementos. ¿Cómo se diferencian? Pues en sus partes, las partes que tiene la propuesta, tiene un título que es preliminar, puede cambiar, un planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco de referencia, preliminar, lo mismo que el metodológico, cronograma, presupuesto y biografía. Cuando pasamos al anteproyecto, el anteproyecto me dice que ya un título, un resumen, una introducción, y ya no son preliminares, son definitivos. Pasa de un planteamiento del problema a una formulación del problema, donde hay una pregunta problemática, una hipótesis, una justificación, objetivos, marco referencial, un diseño metodológico, cronograma, presupuestos definitivos. Entonces, miren que aquí están las diferencias. Las diferencias marcadas que la propuesta es previo al anteproyecto definitivo y la propuesta es como un borrador. Este semestre va a ser un borrador de propuesta y muestra la idea o la intención que usted va a desarrollar en la propuesta. El fin de la propuesta
es el inicio del anteproyecto. Es decir, cuando ustedes terminan buena su propuesta, usted inicia su anteproyecto ya. Por lo tanto, les invito a que hagan muy buena propuesta para que no tengan problemas en Seminario 2. El anteproyecto se perfecciona y mejora en Seminario 2. Es decir, esos elementos como la problemática evoluciona a formulación del problema. Ese marco referencial que solamente hace 2 elementos, ya en el marco del anteproyecto hace 5, es decir, hace 3 más. Y así sucesivamente se mejora tanto el marco de referencia como la metodología. Entonces miren que es bueno diferenciar esos 2 elementos para que ustedes tengan claro qué van a hacer en seminario 1 y 2. Porque hay gente a veces dice, profe, yo hago el seminario 1 propuesta y lo ejecuto en seminario 2. No, usted termina la propuesta. Digamos que fue una etapa de prenovios y se volvió novio y usted se casa en el segundo semestre para el tercero ejecutarlo. Esa es la parte que debe entender, que la ejecución se da en tercer y cuarto semestre. Porque han pasado casos, profe, y el segundo toca ejecutarlo y llegan a ejecutarlo. Y yo, no llegan a... Además que empiezan a ejecutar el próximo semestre, corren a hacer un buen proyecto. Y no, este es una propuesta todavía. Listo. Ya pasando eso así, pasamos a lo que es el primer punto. Desarrollar lo que es problemática, justificación y objetivos. Vamos a problemática. Es muy sencillo, pero es una herramienta para mí, me parece muy poderosa, que es el árbol de problemas. Básicamente tiene un objetivo, pues identificar causa y efecto. Y sirve para desarrollar, perdón, me fui a objetivos, es problemática esta de acá. Sí, es esta, perdón. Entonces, es aquí donde usted determina lo que es la problemática central, sus causas y efectos, y comienza a redactarla de tal manera que le pueda servir para su trabajo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es un diagrama y me sirve para poder analizar causa y efecto, es decir, lo que está abajo en el diagrama son las causas que simulan las raíces. Ahora, alguien dice, profe, esto es muy sencillo. Si no es sencillo es que probablemente no está excavando bien. Acuerde que la simulación es que abajo de las raíces está bajo tierra y lo bajo tierra no se ve. Usted cuando ve un árbol, usted ve los frutos, las ramas, los troncos, pero nunca ve la raíz. La raíz está enterrada. Por regular las causas tiene que usted cavar, es decir, comenzar a buscar, preguntarse y buscar información que le dé veracidad. ¿Qué más le identifico en qué consiste? Entonces, aquí está. Es eso. ¿Cómo son los pasos a seguir? Los pasos a seguir son, lo primero, haga un borrador y escriba lo que es la situación en negativo de lo que usted cree. Por ejemplo, no es que hay una fundación que necesita hacer, entonces falta de una fundación que haga educación a personas con problemas de discapacidad. Pero es que necesito meterle gestión. Falta de gestión de una fundación. Sería por ese lado. Una vez que usted formule esa necesidad, y aquí está el ejemplo, frecuencia de accidentes de buses, alguien me dirá, pero profe, ¿no está negativo? Sí, es frecuencia de accidentes, es negativo. Podemos decir, ¿existe accidentabilidad? Claro, es igual, pero es lo mismo, es una afirmación en negativo. Bueno, alguien me dice, profe, y se hace así, esto es un ejemplo de buses, es un ejemplo puntual. Lo coloqué así, pero el ejemplo, usted tiene que buscar un coso de proyectos, bueno. Porque alguien me pasó, profe, yo lo hice algo muy parecido y lo hice con accidentes de motos. Venga, pero es que es una gestión de proyectos. De pronto en un futuro actualizo el problema, pero por lo pronto así está. Una vez que usted haga el elemento de formular la problemática central, pasa a anotar las causas. En este caso aquí están. ¿Qué genera la frecuencia de accidentes? Conductores que son imprudentes. Ahora, ¿por qué el ejemplo? Porque el ejemplo está en todas sus ciudades. Primero que en todas sus ciudades hay accidentes de buses. Y porque hay conductores imprudentes. Hay vehículos en mala calidad. Y hay calles en mal estado. También existen vehículos obsoletos, es decir, vehículos que todavía no han salido del parque automotor, vehículos muy viejos. Y finalmente, no les hacen mantenimiento preventivo. Todo eso acumula a que hayan accidentes. ¿Y los accidentes que causan? Pues muertos o heridos.
¿Qué causan también? Pasajeros que llegan tarde. ¿Qué causa también? Pues también pérdida de confianza en la empresa de transporte. Es decir, no sé si en sus lugares se dan, pero en caso de, yo vivo en Cali, la proliferación del transporte informal es altísima. Motos, carros, inclusive los mismos taxis que son públicos, que son, a veces hacen sistemas de piratas, piratean, hacen como esperan como un colectivo, motos, hay bicitaxis, hay bicitaxis en bicicleta, es decir, la proliferación de transporte ilegal aquí es altísimo, porque el transporte masivo, que aquí está el transporte masivo, ha fallado en muchas cosas y finalmente por eso se está dando ese ejemplo. Y en este caso tienen problemas de transporte. Entonces, una vez que usted tenga eso, elabora un esquema, ese esquema que está ahí, y comienza a hacer un sistema de reacción. ¿Por qué es importante el sistema de reacción? Porque tenemos problemas en eso. La gran mayoría de personas no saben transmitir lo que tienen en la cabeza en el texto. Y es ahí donde comenzamos a tener problemas de composición y reacción. Yo le doy el siguiente ejemplo. Lo primero que hay que hacer es hablar palabreado lo que está ahí. ¿Qué digo yo? El problema fundamental es la alta frecuencia de accidentes y es tal cual como está ahí, en Cali. Se debe a conductores imprudentes, tal como está ahí, conductores imprudentes, vehículos en mal estado, carreteras en pésimo estado, hasta repito, pésimo estado, vehículos obsoletos y un deficiente estado de mantenimiento. Es decir, redacté como están las palabras ahí. Y finalmente digo que ocasionando o generando pasajeros heridos o muertos, pasajeros que llegan tarde y pérdida de confianza en la empresa de transporte. Mire que es una reacción sucinta y ahí está. Pero ahí dije causa-efecto. ¿Mm? Eso es una manera de redactar. Hay gente que puede redactar causa-efecto simétrico. Es posible. La justificación la hago así. Ahora le explico cómo. Pero se trata de una reacción más compleja. Y se necesita de tener más riqueza en oratoria, composición y composición. Eso va a depender de cada quien. Bueno, segundo paso, ya comienzo a agregarle unos indicados, comienzo a agregarle unos conectores a ver qué se repite, qué se repite, es decir, comienzo a mejorar la redacción. Y miren cómo la mejoro. El problema fundamental de la alta frecuencia de accidentes de buses en Cali se debe a diferentes orígenes. Entre los más importantes son conductores imprudentes, vehículos y carreteras en mal estado, vehículos obsoletos y un deficiente estado de mantenimiento, ocasionando diferentes consecuencias, tales como pasajeros heridos o muertos, pasajeros que llegan tarde y pérdida de confianza en la empresa de transporte. Ahí mejoré la reacción, pero quedó sintético, digamos, debe una problemática sintética, ahí está. Pero la problemática hay que ampliarla y que darle veracidad. ¿Se acuerda que les dije que es importante la veracidad? Esa veracidad es la que uno tiene que escarbarla. No está ahí por ahí encimita, escarbe una raíz de una planta pequeña, pues está ahí nomás. Pero cuando es un tronco, cuando es un árbol grande, le toca con una pala y una pica y escarbe. Y escarbe. Profe, no encuentro, busque. Porque cuando usted busca y encuentra, es que es verdad. Si no, básicamente a veces puede ser que usted se lo creyó. Y en eso a veces ocurre. Somos buenos para encontrar problemas que no existen. Aquí está. Ah, profe, encontré, claro, ve, aquí está, sencillo. Encontré que en Cali el 8.5% de crecimientos al año. Ah, colócalo. También encontré que es de cada 10 infraccionados, 3 les quitan la licencia de conducción. Y también encontré que el 42% de los vehículos están inmovilizados por falta de revisión técnico-mecánica. Y encontré que la malla vial está, es decir, cuando usted encuentra todos los resultados, los incorpora y amplía. Y ya, lo que se dio de 4 renglones, se dio ya más o menos de 10 renglones y coge más fuerza. Además de que mañana le dicen, venga, venga, es cuento suyo, que usted cómo me dice que eso existe. Yo, claro, yo esto lo bajé de un periódico, esto lo bajé de una revista, lo del DANE, lo bajé de Secretaría de Salud y de Transporte. Es decir, esto fue un reporte, de hecho, años atrás, y me genera la veracidad. Y por eso es cierto. ¿Cómo así? Explíqueme. Vea, en 2018 fueron 123 muertos por accidentes de transporte urbano. Esto significa
que se puede evitar muertes. Esto también significa que el 44% es el crecimiento en transporte informal. Por lo tanto, cada vez que ustedes tienen estas deficiencias, le dan más cabida al transporte informal. Entonces, miren que estos datos así me dan veracidad para poder defender mi proyecto. Ahí está. Uno que quiere puede ampliarlo más, ya depende de cada quien de ustedes. Y ahí están las referencias. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre la problemática? No, señor. Ok. No, sí, claro. Ahora Todo pasamos, muy claro, profesor. ok, un gusto. Ahora pasamos a la justificación y utilizamos la misma herramienta. Me gusta mucho porque te ayuda a mirar qué es lo que está escondido. Entonces la justificación me ayuda a ver el vaso lleno. La problemática es ver el vaso vacío. Alguien a veces dice, pero usted es un poco negativo. Sí, deja de pasar la problemática. Pero cuando la justificación, ese es el vaso lleno. Entonces, cuando ve el vaso lleno, es mirar qué razones me hace hacer el proyecto. Es decir, cuál es el argumento importante para decir, este estudio se hace. ¿Por qué? Porque yo voy a impactar positivamente en esto. Miren lo negativo. 123 muertos al año pueden de pronto cerrar el micrófono, por favor. Entonces, mira el dato que dio negativo allá, 133 personas muertas al año. Esto acá se puede mejorar. Es decir, si yo hago esto, hay una razón de ser para esa parte. Funciona igual, es un árbol, pero ¿en qué cambia? En que ya la causa y efecto cambia. Ya abajo no son causas, sino problemas. Y arriba que son soluciones. Entonces, lo que era allá causal se vuelve acá problemático. Y lo que allá era efecto o consecuencia se vuelve solución. Y es lo mismo, al medio va justificación central, abajo van problemas y arriba soluciones. Y viene muy de la mano de la problemática. Aquí está. ¿En qué consiste? Pues la afirmación que estaba ya en positivo, aquí colócala en solución. Allá frecuencia de accidentes, alta frecuencia de accidentes. Pues acá redúzcalos. Reducir la accidentabilidad de buses en Cali. Ahí está como cambió. Si alguien le dice, venga, ¿y cuál es la justificación? Va a reducir accidentes de Cali. En resumen, ¿cómo lo hace? Ah, bueno, aquí está. Entonces, recuerden que allá teníamos problemas de que había deficiencia en las calles y todo lo demás y que habían heridos y muertos. Pues eso es un problema. Ah, ya, entonces sí, pasajeros muertos y heridos es un problema grave. Ojalá que ni una persona muriera por eso, pero lastimosamente pasa. Recuerden que finalmente la gente hace lo que le da la gana, no hace técnico-mecánico, carros viejos, no. Entonces, falta de cultura de conductores. Otro elemento también es que la gente ya no le cree a la empresa. Acá, el sistema masivo, uno sube al bus a veces o está esperando el bus y es inteligente, le dice, faltan 8 minutos para que pase el A5. Y uno dice, ya no le cree. No, no son 8, llega a los 12. Y preciso, llega en 12 o 14 minutos. O a veces dice, falta 1 minuto para llegar. Y uno dice, no, llega en 5 y llegan 8. Es decir, el sistema de credibilidad, el sistema de transporte masivo en Cali está tan desprestigiado que por eso la proliferación de transporte irregular. Entonces, en este caso, hay una pérdida de la imagen total. En este caso, el ejemplo, por la accidentabilidad, porque también los tiempos de llegada, pasajeros que llegan tarde por los accidentes, es decir, cuando hay un accidente y ahora pico, en las personas que vienen en ciudades grandes, se puede echar, lo que usted echa 15, 20 minutos de su trabajo, puede echarse 1 hora o 2 horas. En ciudades medianamente, ciudades grandes como Cali, Medellín o Bogotá, hasta más. Entonces, es un problema que es real. El último son vehículos obsoletos y malas condiciones, que es un problema ya político que han pasado campañas de cual no sacan los carros viejos y lo otro es que pues malas condiciones no tienen cultura de prevención. Entonces, en ese sentido, me generan unas consecuencias.
¿Qué consecuencias? Un espejo. Si hay pasajeros muertos, ¿cómo es la solución? Reducir costos en hospitales y en pérdidas de personas. ¿Usted sabe cuánto disminuiríamos en eso? Sería gigante. Ahora, cultura. Necesitamos mucha cultura, tanto para el peatón como para el conductor. Y así sucesivamente, eso es el espejo. Entonces, muy parecido a lo que sea allá, se hace el central, se hacen las problemáticas, arriba las consecuencias, perdón, las soluciones, y ahí tenemos el árbol de justificación. Posteriormente, pasamos a la reacción. Ahora, esta reacción la hice, como les expliqué en la problemática, la hice una a una. Tomé una problemática y la combiné con una solución. Problemática, solución, problemática, solución. Esta forma de redactar es más compleja que la otra, porque la otra van todas las causas, todas las consecuencias. ¿Sí ves? Acá no, acá hice una combinación y digamos que exige un poco más de recursos para poder redactarla. Vamos a verla. La justificación principal es reducir la accidentalidad de buses en Cali por varias problemáticas. La primera, se aflige a una alta cantidad de pasajeros, heridos o muertos. La solución genera una reducción de costos en hospitales y evitar perder personas productivas en la sociedad. La segunda, falta de cultura de los conductores. La solución genera una reducción de las imprudencias de los motoristas. La tercera, pérdida de confianza en la empresa de transporte. La solución genera un aumento de la buena imagen en el transporte urbano. La cuarta, la quinta, y ahí está. ¿Qué falta? Pues mejorar la redacción. Va a haber una segunda opción en el cual ya mejora un poco la redacción. Ojo, la redacción que estuvo atrás dirán, pero profe, redactaste como, sí, ahí le faltó más riqueza en oratoria. Entonces ya aquí aumento un poco más, coloco conectores, aumento la idea. Entonces digo, debido a, tanto decir que yo aquí redacté muy parecido a lo que está ahí, una idea nomás. Aquí ya comienzo a mejorar la redacción y digo, la reducida accidentabilidad de buses en Cali debido a diferentes problemáticas. A continuación se explican ellas. La primera es la alta cantidad de pasajeros. Entonces aquí mejoré la redacción. Y en el que sigue le coloco los registros o argumentos que me den veracidad. Recuerden que ya estaban en negativo. Acá los coloco en positivo. Es decir, la primera, bueno, mira cómo comienzo como una justificación central. La justificación principal se centra en reducir la alta accidentabilidad de buses en Cali. En el 2018 fueron 8.5%. Se tiene como fin para el 2020 reducir el 6%. Lo anterior acontece por diferentes problemáticas. A continuación se explican las más importantes. Ya digo algo positivo. Digo, reducir los 6%, ese 8.5%. Bueno, la primera es la alta cantidad de pasajeros heridos o muertos por los incidentes ocurridos por los buses. 123 muertos al año en el 2018 por accidentes en Cali. Expresamente por el transporte urbano. La resolución permitiría una reducción de costos en hospitales. En el 2018 se gastó de accidentes en tránsito en Cali fueron de 375.000 millones de pesos y evita perder vidas productivas para la sociedad. Miren, ese primer elemento de problemática solución doy resultados de impactos positivos. Reducir gastos en 335.000 millones. Eso es bien impactante. Y reducir cualquier, así sea una muerte, evitar una muerte ya es una ganancia. La segunda es la falta de cultura de conductores en Cali. En el 2018, 3 de cada 10 infractores le retiraron la licencia por la falta efectuada. La cancelaron, la quitaron. Es decir, iban borrachos o el accidente fue muy grave. Un plan de concientización sería la respuesta al inconveniente, la cual produciría una reducción de las imprudencias de los motoristas de los buses urbanos. Es decir, la empresa tendría